Desde el inicio, la humanidad ha temido a las arañas, y cómo no hacerlo, es un miedo primitivo que aún sobrevive en lo profundo de nuestro instinto. Ahora imagina si esa araña fuera tan grande como una montaña, si su hambre no conociera límites, y si en lugar de simple carne, anhelara devorar la mismísima luz del mundo. Solo entonces te estarías acercando a imaginar a Ungoliant. Esta araña es una de las criaturas más temidas del Legendarium de J.R.R. Tolkien, cuyo oscuro linaje se extiende hasta la mismísima Tierra Media, sembrando el caos y el terror en cada rincón, y que incluso logró que Morgoth tuviera miedo. Ungoliant es una criatura enigmática y aterradora. Aunque el escritor no aclaró su origen exacto, fue su hijo quien se encargó de dar luz al respecto, si bien existen varias teorías. Una de las más aceptadas es que Ungoliant es una manifestación del vacío, la región oscura y sin forma que existía antes de la creación del mundo. Según la cosmología de Tolkien, antes de la llegada de los Ainur y la formación de Arda, había una vasta oscuridad. Ungoliant podría ser una de las primeras formas de oscuridad primordial que existían antes de la creación de la luz. Su naturaleza devoradora de luz y caótica se alinea con esta idea de ser una entidad que surgió del vacío primordial, sin una forma definida y sin un propósito más allá de la destrucción. Una segunda teoría plantea que Ungoliant proviene de la oscuridad del universo, fuera del mundo. En esta podemos encontrar un cierto aire a las historias Lovecraftianas en cuanto al terror cósmico y a seres que representan el caos. Algunos estudiosos de Tolkien han sugerido que Ungoliant podría ser una de las primeras criaturas que fueron corrompidas por el mal en el mundo. En esta teoría, Ungoliant es un Maiar, que ha sido llevado a la oscuridad, y como tal, desata el terror a su paso. Pero ¿cómo es la historia de esta terrorífica araña? En el comienzo, el mundo contaba con la luz de los dos árboles de Valinor. La Tierra Media era un lugar lleno de esperanza y belleza, iluminado por la majestuosa luz de Telperion y Laurelin. Los Valar, seres poderosos que habían traído orden al caos primitivo, se regocijaban en la perfección de la creación, mientras los elfos y otras criaturas vivían en armonía bajo la luz brillante de estos árboles. Pero en el fondo de esta perfección, una oscuridad antigua y primordial esperaba su momento para devorar la luz misma de la existencia. Entre las sombras del vacío, en un rincón del mundo donde la luz nunca había penetrado, vivía una entidad terrible. Ungoliant. No era simplemente una araña, sino una manifestación del abismo mismo, una criatura de la más pura oscuridad que se extendía más allá de los límites del conocimiento y del tiempo. Su hambre no conocía límites, y su deseo de devorar todo lo que tocaba la había llevado a convertirse en una amenaza incluso para los seres más poderosos. En el otro extremo de la creación, Melkor, conocido más tarde como Morgoth, había caído en la oscuridad y la desesperación, deseando dominar todo lo que había sido creado. Melkor, un Ainur que había sido corrompido por su propia ambición, buscaba un aliado que pudiera ayudarle a llevar a cabo su grandioso plan de destrucción. Su mirada se volvió hacia las profundidades del mundo, hacia la entidad que más temía y deseaba, Ungoliant. Logró entonces convencer a la araña para que se uniera a él en una misión de destrucción sin precedentes. Prometió que al devorar los dos árboles de Valinor, no solo lograrían sumergir el mundo en la oscuridad eterna, sino que también podrían compartir la esencia de la luz que habían robado. Aunque Ungoliant era reacia, su hambre insaciable la llevó a aceptar el trato, y juntos tramaron una alianza temible. En una noche de estrellas apagadas y sombras temblorosas, Melkor y Ungoliant se dirigieron hacia Valinor, con un propósito oscuro. La majestuosidad de Telperion y Laurelin brillaba con una luz que incluso los corazones más oscuros temían, pero no era suficiente para disuadir a los dos aliados. Melkor había forjado un plan ingenioso para conseguir su objetivo. Debía distraer a los Valar y a los elfos con un ataque, mientras Ungoliant devoraba las fuentes de luz. La primera fase del plan se ejecutó con precisión. Melkor, con sus ejércitos de criaturas malignas, lanzaron un ataque brutal sobre Valinor, causando caos y confusión. Mientras los habitantes de Valinor luchaban desesperadamente por defender su hogar, Ungoliant se deslizó en la oscuridad, moviéndose con la agilidad de una sombra que se desliza entre los rincones olvidados. La oscuridad se extendió a medida que se acercaba a los dos árboles. Telperion y Laurelin, guardianes de la luz y la vida, eran vulnerables.
Ungoliant, con su habilidad para absorber la luz y energía, comenzó a devorar la savia luminosa que fluía de los árboles. Cada bocado que tomaba era una agonía para el mundo, ya que la luz se desvanecía y la esperanza de Valinor se desmoronaba. El silencio que siguió al devastador acto fue aún más aterrador. Melkor, habiendo alcanzado su objetivo inicial, regresó al lugar donde Ungoliant había estado devorando los árboles. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera las estrellas del cielo podían penetrarla. El mundo estaba sumido en una noche eterna, una noche que no conocía el amanecer. Ungoliant, satisfecha con su festín, comenzó a engullir no solo la luz de los árboles, sino también la savia misma que fluía a través de Valinor. Su hambre parecía interminable y a pesar de que Melkor había obtenido parte de lo que deseaba, pronto se dio cuenta de que su aliado estaba más allá de su control. Valinor, ahora sumida en la oscuridad, estaba marcada para siempre por el acto de destrucción. La luz de los árboles se había extinguido y la tierra estaba envuelta en una sombra que nunca podría ser completamente deshecha. El terror que Ungoliant había sembrado en su camino se convirtió en una leyenda, una historia que los habitantes de Arda contarían durante generaciones. Pero la ambición de Ungoliant iba más allá de la destrucción. Su hambre era tan voraz que incluso amenazó a Morgoth, luego de que éste prometiera los Silmarils, las joyas creadas por Fëanor que contenían la luz de los dos árboles. El enfrentamiento entre ellos es uno de los momentos más dramáticos en el Silmarillion, y solo la intervención de los Balrogs, los sirvientes más leales de Morgoth, pudieron salvarlo de ser devorado por Ungoliant. Un dato de interés es que Tolkien no solía llamarlo así sino Ungoliante, pero su hijo Christopher modificó esto para que coincidiera con el nombre que aparecía en El Señor de los Anillos. Tras el enfrentamiento con Morgoth, Ungoliant huyó a las tierras del sur, más allá de la vigilancia de los Valar. Su destino final es incierto, pero se piensa que puede haberse devorado a sí misma en su hambre insaciable. Lo que dejó atrás fue una descendencia de terrores arácnidos que sembraron el miedo y la oscuridad en diferentes partes de la Tierra Media. Aquí es donde aparece Shelob, o ella la araña, una de las descendientes más notables de Ungoliant. Aunque no se sabe cuántas generaciones separan a ambas criaturas, es claro que Shelob heredó gran parte del poder y la maldad de su ancestro. El nombre original fue puesto por Tolkien, y este mismo es quien explica a su hijo que la conjunción entre She, ella, y Love, una forma antigua para araña, se oía más aterrador. Pero aún así, ella estaba allí. Ella estaba allí antes de Sauron, y antes de la primera piedra de Barad-dûr. Y ella no servía a nadie más que a sí misma, bebiendo la sangre de elfos y hombres, hinchada y engordada por la interminable cavilación sobre sus festines, tejiendo redes de sombra, porque todas las cosas vivientes eran su aliento, y su vómito, la oscuridad. Shelob aparece en El Señor de los Anillos, en la tercera parte de la trilogía, El Retorno del Rey. Vive en las montañas de la sombra, donde Frodo y Sam la encuentran mientras intentan infiltrarse en Mordor. A diferencia de Ungoliant, cuyo poder parecía más cósmico y destructivo, Shelob es una criatura más física, pero no menos aterradora. Shelob es descrita como una araña gigantesca, que disfruta acechando y cazando sus presas con una crueldad despiadada. Aunque no tiene los mismos poderes que Ungoliant, su presencia es una manifestación del mal puro que ha perdurado a través de las edades. Shelob no busca dominar o destruir como Morgoth o Sauron. Su único propósito es satisfacer su hambre interminable, similar a su ancestro. Antes de continuar, si hasta aquí la nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta y suscribirte al canal, ya que eso nos ayuda mucho. Su encuentro con Frodo y Sam marca uno de los momentos más tensos de la narrativa del Señor de los Anillos. Shelob no solo es una amenaza física, sino también simbólica. Es el último obstáculo que deben superar antes de llegar a Mordor, y su emboscada representa el peligro oscuro que siempre acecha a aquellos que desafían el mal. Sam, en un momento de heroísmo puro, logra herir a Shelob con la espada de dardo y la luz de Eärendil. El vínculo entre Ungoliant y Shelob no es solo familiar. Ambas representan el hambre insaciable y el poder destructivo de la oscuridad. Ungoliant es la destructora de la luz misma, mientras que Shelob es la acechadora en las sombras, esperando su oportunidad para devorar cualquier destello de esperanza. Este linaje de terror es una representación del mal que persiste a través de las edades, incluso cuando los grandes poderes caen.
Tolkien utiliza ambas criaturas para mostrar cómo el mal puede adoptar diferentes formas y sobrevivir a lo largo del tiempo. Mientras que Ungoliant representa un mal primordial y casi incomprensible, Shelob es una versión más concreta y terrenal de ese mal, pero igualmente poderosa en su propio contexto. Este legado oscuro nos recuerda que, aunque los grandes poderes del mal puedan ser derrotados, siempre queda una sombra acechante en los rincones más oscuros del mundo. El linaje de terror que comenzó con Ungoliant y continuó con Shelob es una manifestación del poder persistente del mal en el mundo de Tolkien. Aunque las fuerzas del bien prevalecen en muchos momentos, el mal nunca desaparece por completo. Siempre queda en las sombras, esperando el momento para resurgir. El legado de Ungoliant y Shelob nos da un aviso de que incluso en tiempos de paz, el peligro siempre acecha en los lugares más oscuros. Yo soy Gonzalo y esto fue Literatura al Extremo. Un saludo para todos.